Amigos, gracias por conectarse el día de hoy a nuestro Morning Talks by Navent, organizado por nuestras dos marcas aquí en Perú, Urbania y A Dónde Vivir. Muchas gracias por haberse conectado a esta hora y vamos a estar esperando solo un minuto para que se sigan conectando las demás personas que faltan conectarse. Hoy vamos a tener a Rodrigo Letman, que es de la empresa Dante Economy Consulting, que es nuestro economista líder del equipo de investigación a cargo del proyecto de índice de metro cuadrado en Urbania para Latinoamérica, quien nos va a estar ayudando con nuestra charla el día de hoy. Los puntos que vamos a tocar el día de hoy va a ser la oferta de propiedades, stock y precios, y en la segunda parte la demanda de propiedades, que es lo que se está buscando. Vamos a estar, la duración de este webinar va a ser exactamente 1 hora, así que vamos a tener el tiempo preciso para poder hacer también las consultas que vayan ocurriendo. Dentro del Zoom ustedes tienen el recuadro de chat, que ya todos lo conocen. Ahí van a poder ir dejando sus consultas. Como la charla está partida en dos, vamos a hablar primero acerca de la oferta de propiedades, stock y precios. Vamos a parar unos minutos para hacer todas las consultas acerca de ese tema. Y luego el segundo bloque, que es la demanda de propiedades. Y nuevamente, al final vamos a tener un pequeño espacio para hacer todas las consultas que tengan. Así que no vamos a demorarnos más. Gracias por estar el día de hoy en ese Morning Talks by Navent, organizado por A Dónde Vivir y Urbania. Y vamos a dar paso a Rodrigo Letman para poder empezar con nuestra charla Big Data, Análisis y Tendencias del Mercado Inmobiliario 2021. Buen día a todos. Gracias, Luciano, por la invitación. Espero que todos estén bien. Decía Luciano, desde nuestro equipo de trabajo desarrollamos el proyecto Index para el grupo Navent, es decir, para las estadísticas de mercado para toda la región, Argentina, Uruguay, Panamá, México, Brasil y Ecuador, y Perú, en el caso de Urbania y A Dónde Vivir. Trabajamos desde el 2017 con Urbania. La charla de hoy va a estar, como decía Luciano, dividida en dos partes. Primero vamos a centrarnos en la oferta de propiedades que hay en los portales de Urbania y A Dónde Vivir, un poquito de análisis sobre la composición de esta oferta, los precios de mercado. Vamos a repasar un poco índice de mercado, el índice metro cuadrado, que el reporte que realizamos todos los meses. Y después sí nos vamos a centrar en una parte, un análisis nuevo que estamos haciendo, que tiene que ver con la demanda, es decir, con el análisis de los contactos que se establecen a través de las plataformas. Un primer comentario general es, básicamente, toda la charla va a estar basada en los datos que nosotros vemos en las plataformas. Vamos a hablar desde los datos, con la potencia y las limitaciones que tiene eso, en el sentido de que vamos a hacer hablar a los datos, ni más ni menos. Entonces, si les parece, comienzo, como decía, sumergiéndonos en lo que respecta a la oferta de propiedades. Puntualmente, vamos a arrancar con esta presentación, centrándonos primero en el stock, es decir, en la composición de la oferta de inmuebles de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, si les parece, arrancamos con eso. Vamos a hacer un pequeño pantallazo. ¿Qué hay hoy en el portal, en los portales Urbania Dónde Vivir? Bueno, el 69% de los avisos actualmente en el portal son para venta, el 31% para alquiler, y hay un pequeño porcentaje, 1%, que varía entre 1 y medio por ciento, que representa alquiler temporal. No hay, en el último año del 2020 al presente, no hay mayor cambio en esta composición en cuanto al tipo de operación. En cuanto al tipo de propiedad, el 63% de la oferta actual de avisos que hay en el portal son apartamentos, el 15% son casas, el 12% son terrenos, y hay un 9% que son oficinas y locales comerciales. Acá ya estamos mirando lo que es la venta, ¿no? La compra-venta, los avisos de venta, no los de alquiler. De vuelta, la composición es estable.
y está bastante alineado con la composición que vemos en otros países, particularmente en la ciudad de Buenos Aires y en la región de Ciudad de México. La composición es similar, siempre las unidades de apartamentos son las que acaparan la mayoría del mercado de inmobiliario, y en particular el de venta. En lo que respecta a la composición de la oferta respecto al tipo a la antigüedad de la unidad, el 67% de las unidades actualmente en venta son de esto es una expansión del porcentaje del mercado que explica segundo uso, y esto es a costa de una retracción de lo que es estrenar y en construcción, ¿no? Respecto a la moneda en que se anuncia el aviso, la moneda en que este aviso de venta se anuncia, el 80% actualmente de los avisos está nominado en soles y el 20% en dólares. Esto está bastante en línea en el segmento en construcción. En el segmento segundo uso, digamos, está más o menos así, digamos, 19 y 16% la participación en dólares. Sí, para destacar que en el segmento estrenar, la participación de los anuncios nominados en dólares aumenta. Y explica el 27% del mercado. Entonces, en promedio, el 20% es en dólares, el 80% en soles, pero cuando hacemos un zoom en el segmento estrenar, ahí la participación de los anuncios en soles disminuye y aumenta la de los anuncios en dólares ligeramente, hasta 27%. Esto, yéndonos a la historia, los anuncios en dólares fueron disminuyendo su participación en el porcentaje total. Hace un par de años para atrás veíamos mayor participación de estos anuncios. Un cambio de tendencia que vimos en los últimos años. En lo que respecta a la composición del listing, o sea, de la cantidad de anuncios respecto a la cantidad de ambientes, nosotros separamos básicamente en dos las unidades, o sea, las propiedades. Vamos a llamar propiedades chicas, aquellas que tienen 0, 1 o 2 habitaciones, o sea, lo que se llama acá monoambiente, no sé si lo llaman igual, es un solo ambiente, 2 ambientes y 3 ambientes, ese sería chico, y lo que es grande, 3 habitaciones o más, ¿no? Entonces, lo que vemos es que actualmente el 32% de las unidades en venta son unidades chicas, y el 68% son unidades grandes. Sí vemos, lo pueden ver en las barras naranjas, un leve incremento de la participación de las unidades chicas, que estaba por debajo del 30% en el inicio del 2020 y hoy está en el 32%, ¿no? Un leve incremento de la oferta de unidades chicas respecto al conjunto total del mercado. Y de todas formas, las unidades grandes siguen siendo las que predominan, ¿no? Por arriba del 65% del mercado es unidades de 3 habitaciones o más. Siguiendo con este repaso rápido que hacemos en cuanto a la composición del stock de propiedades en venta en Lima, decimos que Santiago Surco y Miraflores concentran una buena parte del mercado de venta, de unidades en venta. Ambos tienen el 19% del mercado respectivamente. Sigue San Isidro con el 10%, San Borja con el 6%, La Molina con el 6%, San Miguel con el 5% y así sucesivamente. Con lo cual, bueno, estos dos, como te digo, Santiago Surco y Miraflores, concentran una buena parte del mercado, casi el 40% de las unidades en venta en la ciudad. Y cuando vamos al crecimiento de las unidades en venta, desde el primer bimestre del 2020 al tercer bimestre del 2021, una comparación entre los últimos 2 meses que tenemos, o sea, junio y julio versus inicios del 2020, vemos que Los Olivos, La Perla, Callao y La Victoria, o sea, podemos decir que algunos distritos del norte de la ciudad son los que más crecen por
encima multiplican su oferta de propiedades en venta. La gran mayoría de los distritos registra incremento de oferta de propiedades. Las excepciones son Magdalena del Mar y Jesús María, que tienen una leve contracción de la oferta. Entonces, para pasar un poco en limpio respecto a un repaso que hacemos del stock de unidades en cuanto a lo que estemos viendo, breves conclusiones para llevarse en la mente. Primero, el segmento en venta representa hoy el 69% de la oferta en Lima, es la mayoría, eso es hoy una representación del mercado, ¿no? Los apartamentos representan el 63% del total de la venta, casas el 15%, ese porcentaje está en línea con lo que vemos en la mayoría de las ciudades de Sudamérica. El segmento segundo uso representa un 67% de las unidades en venta y aumentando, esa participación está aumentando respecto a lo que veíamos en inicios de 2020. La oferta de venta está nominada en dólares, el 80% en soles. Para destacar, esto es un cambio de tendencia. Hace un par de años atrás veíamos más porcentaje de oferta en dólares que en soles. Y haciendo zoom, vemos que el segmento estrenar, el porcentaje de oferta en dólares sube un poco más respecto al resto de los segmentos. 27% versus el promedio de 20%. Mayoría de unidades grandes, el 68%, son las que están en el mercado, aunque se registra un leve aumento de la tendencia de unidades chicas. Como dijimos antes, Surco y Miraflores concentran el 19% de la oferta cada uno, o sea, casi el 40% entre los dos, y el norte de la ciudad concentra los distritos con mayor incremento de volumen de oferta. Esto es Los Olivos, La Perla, Callao y La Victoria, como dijimos recién, presentan el mayor incremento en la oferta de propiedades respecto a inicios de 2020. Entonces, un poquito, un panorama para saber de qué vamos a hablar ahora cuando nos metamos en precios, teniendo en cuenta una descripción de qué es lo que es venta actualmente en Urbania y a dónde vivir. Pasamos entonces al segmento de análisis de precios de venta particularmente. Una pequeña distinción antes de arrancar el análisis. Cuando hablemos de precios en esta presentación, nosotros siempre hacemos análisis que son, hincapié en que son precios de publicación. Lo que nosotros vemos son precios de publicación, no precios de transacción final, que pueden variar porque, bueno, en el medio hay una negociación entre el comprador y el vendedor, y eso puede generar una diferencia, probablemente para abajo, en cuanto al precio de publicación. Bien, entonces, para los que estén habitués a nuestro reporte mensual, esto es parte de nuestro reporte mensual de índice metro cuadrado de Urbania. El precio medio de la ciudad actualmente se ubica en 6.555 soles por metro cuadrado. En 2021 acumuló una suba de 5.6%, esto es por encima de la inflación, esta ronda el 2.6%, pero por debajo del incremento del tipo de cambio, lo que sugiere que, pues lo vamos a ver, hay en 2021 una baja de precio de las propiedades si las medimos en dólares. Para analizar un poquito esta curva, como decía, allá en 2017 esta curva arrancó en 5.481 soles por metro cuadrado, se mantuvo con un leve incremento hasta el punto de inflexión, que ahora vamos a ver, analizar cuál es, en cual empieza un incremento un poquito más importante. Antes de pasar por ahí, vamos a ver misma curva, o sea, la dinámica del precio medio del precio en soles por metro cuadrado, pero ahora, en vez de verlo en soles, lo vemos en dólares por metro cuadrado. O sea que básicamente estamos viendo la misma curva que veíamos antes, esta curva, pero analizada en dólares, ¿no? Dividida por el tipo de cambio. Entonces lo que vemos justamente es una dinámica de precio que se mantuvo con cierta volatilidad, pero relativamente estable, hasta el mes, digamos, lo que es abril del 2020. Ahí, bueno, empieza a surgir algunas volatilidades en el inicio de la pandemia, y después sí, a partir de junio, vemos un lento proceso de baja de precio en dólares que nos lleva el día de hoy 1.663 dólares por metro cuadrado, una baja de 2.9% en año, que es una baja considerable en dólares, pero que está, es una baja menor a lo que es la deflación en dólares.
En el 2021, el índice, digamos, la inflación medida en dólares en Perú registra una deflación de 5,7%, es una caída de los precios en dólares de 5,7%. En ese sentido, el precio de las propiedades registra una baja, pero que es menor a esa caída. Entonces, ahora, si les parece, vamos a analizar un poco la dinámica de precio por segmento, distinguiendo 4 segmentos. Bueno, el promedio que veíamos viendo recién, el índice metro cuadrado, el segmento en construcción, el segmento a estrenar y el segmento de segundo uso. Entonces, como decía, vemos que hay una tendencia de precio un poco que tiene un punto de inflexión en el inicio de la pandemia, allá por febrero-marzo del 2020. Hasta ese momento, o sea, entre 2017, entre junio de 2017 y diciembre de 2019, o sea, 2019, fin de 2019, vemos incrementos interesantes en cuanto a los precios. Ahí los pueden ver a la derecha. El segmento, bueno, ahí está puesto pozo, en realidad es el segmento en construcción, perdón, el segmento estrenar, el segmento en construcción registra déjame un segundo, esta slide, perdón, déjame un minuto, perdón. Un segundo, que cambiamos de slide, esa es una slide que estaba incorrecta. Permítanme un segundito. Volvemos a hablar con la presentación. Me dan un segundito que estamos buscando la presentación adecuada. Aguarden, por favor. A veces sucede que uno agarra la presentación que no era la última. No sé si le ha pasado a ustedes esto. Ya vuelvo con ustedes. Sí, yo ya estoy con ustedes. Denme un segundo. Ahí está. Ya estoy de vuelta con ustedes. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Para que puedan ver la presentación adecuada. Esto de tener diferentes versiones a veces genera estos inconvenientes. Ok, sí, estamos buscando la pantalla adecuada. Están observando, no sé si están observando la pantalla para sí, la adecuada. No se ve la compartida. Vamos a buscar de vuelta la presentación adecuada. Les pido un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia y ahí sí la encontramos. Esperamos que cargue. No, párate. Bueno, como les decía, entonces, punto de inflexión en el inicio de la pandemia. Ahí pueden ver, estos son precios en soles por metro cuadrado. Vemos como se puede ver, digamos, como punto de inflexión, como decía, al inicio de la pandemia, desde junio de 2017 hasta fines del 2019, un incremento sostenido de todos los segmentos. El segmento construcción es el que más aumentaba, 15,4%, el segmento estrenar 8,3% en ese año y medio. El promedio índice metro cuadrado 5,2% y el segundo uso 4,9%. Punto de inflexión, ¿qué sucede después? Se acelera el ritmo de incremento de
precio en soles, pequeña caída de 2 o 3 meses, en los cuales vemos que hay una caída de lo que es estrenar y en construcción. Después de eso, un incremento sostenido más acelerado de los precios, y vemos como desde entonces, desde 2020 al presente, segundo uso sube un 13.5%, índice metro cuadrado 13.4%, estrenar 11.2% y en construcción 9.9%. Es interesante, dos cosas para destacar. Primero, cómo está el punto de inflexión claro y después se acelera de forma importante. Fíjense que es, ambos lados del punto de inflexión es aproximadamente 1 año y medio. Bueno, en principio es un poquito, perdón, el anterior son 2 años y medio. Fíjense cómo se acelera de forma importante. El índice metro cuadrado durante el momento previo, en los 2 años previos, aumentó 5.2% y después aumenta 13.4% en solo 1 año y medio. Otra cosa para destacar es aquellos que menos crecían previo a la pandemia, o sea, segundo uso, pasa a ser el que más crece después, en el segundo uso. Ahora vamos a analizar este mismo dinámica de precios, pero en vez de en soles por metro cuadrado, volvemos a analizarlo en dólares por metro cuadrado. Vemos nuevamente el punto de inflexión en el inicio de la pandemia, pero acá un poco las cosas son distintas. Cuando analizamos, teniendo en cuenta el tipo de cambio, vemos que el incremento de pre-pandemia entre 2017 y 2019, bueno, medido en dólares fue más acotado, el índice metro cuadrado 2.6% en todo el periodo. Sí hay un momento interesante o importante del segmento de construcción, 12.5%, estrenar 5.6% y segundo de uso 2.3%. O sea que el índice metro cuadrado es bastante estable en todo ese periodo. Sí hay un poco de aumento en lo que es estrenar y en construcción. Punto de inflexión, pues desde entonces hasta el segundo uso cae 4.9% medido en dólares, índice metro cuadrado 5% medido en dólares, estrenar 5.9% medido en dólares, y en el segmento de construcción, el que más cae, tiene hoy precios que están 7% por debajo de lo que eran en el momento justo previo a la pandemia. Hoy los precios entonces actualmente están en $1.598 por metro cuadrado para el segmento de segundo uso, $1.663 por metro cuadrado, perdón, $1.809 por metro cuadrado para el segmento de $1.773 por metro cuadrado para el segmento de construcción. 1.673 es para el índice metro cuadrado en promedio. Entonces, un poco muy interesante para destacar es una dinámica que luego de la pandemia, el incremento de precios en soles está por debajo del ritmo de devaluación, lo que genera una caída de precio en todos los segmentos de los inmuebles cuando los miramos en dólares respecto a los meses previos a la pandemia. Habíamos hablado, volviendo al análisis en soles, en Lima el promedio, 6.555 soles por metro cuadrado. Bien, es un promedio, esconde heterogeneidades. Tenemos el distrito de Barranco, con 9.247 soles por metro cuadrado, como el de mayor precio. Y en el lado opuesto, San Martín de Porres, 3.41 por metro cuadrado. Es importante destacar cosas que vamos a ver después, como Epizan, Santiago Surco, Magdalena del Mar y La Victoria, Chorrillos, registran incrementos interanuales, es decir, precio de hoy versus precio de julio de 2020, con incrementos importantes superiores al 11%. Vamos a analizarlo después, pero para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando decimos 6.555 soles por metro cuadrado, estamos hablando de un promedio que tiene heterogeneidad. Barranco, en el Barranco de San Isidro, como los distritos más caros de la ciudad, por arriba de 9.000 soles por metro cuadrado. San Martín de Porres y Callao en 3.200 y 3.500 soles por metro cuadrado, respectivamente, como los más económicos. A su vez, como ustedes saben, en el índice metro cuadrado de Urbania decidimos ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con el análisis geográfico y meternos en subsectores dentro de los distritos. O sea, partimos los distritos y armamos algunas zonas dentro de ellos. Y allí vemos que cuando hacemos análisis por estos, lo que llamamos clústeres o espacios más chiquitos geográficos, vemos que San Isidro Sur es la zona más cara de la ciudad. O sea, si vamos para atrás, San Isidro tenía un promedio de 9.200 soles por metro cuadrado, pero cuando desagregamos la parte de San Isidro Sur, registra un precio medio de 11.827 soles por metro cuadrado. Nuevo Barranco
10.550 soles por metro cuadrado, el Barranco Cultural, 10.340 soles por metro cuadrado, son los tres zonas más caras de la ciudad. En el contado opuesto, las zonas más económicas de la ciudad, Los Olivos Centro, Chorrillos Este y Los Olivos Oeste, siempre en zonas periféricas, en las afueras de la ciudad. Estamos hablando de zonas que tienen precios de entre 3.600 y 3.700 soles por metro cuadrado. Bueno, nuestra diapositiva que presentamos todos los meses con el rango de precio que hay en cada distrito, para entender que el distrito está compuesto por diferentes zonas y hay diferentes precios ahí adentro. Y en lo que respecta a la dinámica del precio de los distritos, vemos que, claro, medido en soles, todos los distritos registran incremento de precio interanual, o sea, en la comparación julio 2021 versus julio 2020. Digo julio porque es el último mes que hemos analizado, agosto hemos determinado, todavía no tenemos las estadísticas de este mes. Entonces todos los distritos registran incremento de precio interanual, como dijimos recién. Las mayores subas las encontramos en los distritos que están coloreados con este color colorado o morado, como quieran llamarlo. Y es interesante ver cómo con esta mirada geográfica del mapa, vemos que los distritos que están creciendo más en cuanto a precio, fíjense que La Molina, Chorrillos y La Victoria tienen un incremento interanual de precio por encima del 13%. Y vemos que son distritos que están, digamos, fuera de la zona central, ¿no? Son zonas, Miraflores, Surquillo, incluso del centro histórico de la ciudad, ¿no? Zonas periféricas son las que están creciendo más de precio. Vamos a ver después que ahí hay una demanda fuerte que está yendo hacia esos lados. Esto es algo que lo de muchas ciudades de Latinoamérica. Registramos un incremento de las búsquedas y de la intención y de la presión de demanda en zonas típicamente más alejadas de la ciudad, donde de repente el metro cuadrado es un poco más barato y por ende se puede adquirir más metros cuadrados, o sea, es consistente con una búsqueda de las familias de tener más espacio y más espacio verde, que en los lugares, en los centros históricos de las ciudades, ¿no? Esto lo hemos visto en toda la ciudad de Latinoamérica, asociado con un cambio de tendencia a partir de la pandemia. Los precios reaccionan de esa forma también, ¿no? Entonces, aquí fue el análisis de los precios de venta de los apartamentos en la ciudad de Lima. Si les parece, ahora hacemos un pequeño paso por lo que es el segmento alquiler. Entonces, en el segmento alquiler vemos que actualmente, bueno, vamos a centrarnos, como decimos acá, en un departamento de 3 dormitorios y 100 metros cuadrados de superficie cubierta. Para esta unidad de 100 metros cuadrados en Lima, el promedio lo ubicamos en 2.550 soles por metro cuadrado. Acumula un incremento de 3.3% en el año 2021. Esto está levemente por arriba de la inflación y por encima del indicador alquiler de la inflación, ¿no? que registra el INE. En la comparación interanual, sin embargo, vemos una caída de precios. O sea, comparando el precio hoy versus el precio de hace 12 meses, hoy tenemos 1.2% bajo respecto a 2020. La dinámica de precios en general lo que vemos es un incremento fuerte en principio del 2020 hasta esos meses de volatilidad iniciales de abril, mayo de 2020, y después sí, a partir de junio, una disminución abrupta del precio de los alquileres, probablemente buscando algún tipo de salida de los alquileres en un contexto de una pandemia, de una cuarentena estricta. Bueno, incentivos para colocar el departamento hicieron bajar el precio. En 2021 aparece una tenue recuperación, más 3.3%, todavía, como decíamos antes, en precios, en niveles que están por debajo de lo que era hace un año atrás. Los departamentos usados a segundo uso y los departamentos grandes son los que más suben en este año. Como decíamos antes, siempre
vuelvo a repetir, Lima Index, o sea, el indicador promedio de 2.550 soles por metro cuadrado es con heterogeneidades. Tenemos a Barranco y Miraflores como los dos distritos más, con precio medio más elevado para alquilar. Barranco en 3.646 soles por metro cuadrado, Miraflores en 2 metros cuadrados. En el costado opuesto, Los Olivos y Ate son los más económicos, Los Olivos con 1.470 soles por metro cuadrado y Ate con 1.768 soles por metro cuadrado. Se destaca La Molina como el distrito con mayor incremento interanual, casi por encima del 10% en la comparación contra julio 2020. Nuevamente hacemos zoom adentro de los distritos y miramos subdistritos. Barranco tradicional, la zona con mayor precio medio de alquiler, 3.678 soles por metro cuadrado para un departamento de 100 metros cuadrados. Cultural, 3.590 por metro cuadrado. En Isidro Sur, 3.544 soles por metro cuadrado. Son las tres zonas más caras de la ciudad. En el costado opuesto, Los Olivos Norte, Los Olivos Sur y Los Olivos Centro, o sea, Los Olivos, es el distrito y el subdistrito más baratos, más económicos de la ciudad para alquilar. Rangos de precio de alquiler en la ciudad. Vemos nuevamente que hay distritos que tienen bastante heterogeneidad. San Isidro presenta un precio medio de 2.990 soles por metro cuadrado, pero con algunas zonas dentro de ese distrito con precio de alquiler más bajo, de 2.343 soles por metro cuadrado, y otras bastante más elevadas, como 3.544 soles por metro cuadrado. Cercado de Lima también presenta bastante heterogeneidad o rango de precio de alquiler, y Magdalena del Mar también. En cuanto a variaciones, acá vemos comportamientos disímiles, algunos distritos que están creciendo con precios que están por arriba de lo que estaban hace un año atrás. Como dijimos antes, La Molina, Chorrillos, tienen incrementos importantes respecto al precio de alquiler que se pedía hace un año atrás. Jesús María, Ate, San Isidro, Santiago Surco y Los Olivos completan el conjunto de distritos que presentan cierto incremento de precio respecto a un año atrás. El resto, San Borja, Magdalena del Mar, Miraflores, Cercado de Lima, Lince, Barranco, San Miguel, Pueblo Libre y Surquillo presentan baja de precio respecto a un año atrás. Particularmente Surquillo y Pueblo Libre presentan una baja bastante considerable. Pasamos por la rentabilidad de precio. Rentabilidad, básicamente, hacemos la relación entre el alquiler anual, o sea, la renta anual y su relación con el precio de venta, ¿no? Entonces, lo que vemos es que actualmente la relación alquiler anual a precio se ubica en 4.4% anual, es decir, que la compra de una propiedad en promedio redundaría un 4.4% de rentabilidad bruta anual. Se ubica en mínimos en el 2017, o sea, hay una tendencia a la baja en cuanto a la rentabilidad de los inmuebles, de los apartamentos en la ciudad de Lima. Esto es consecuencia de una suba de precio que está por encima de la suba de los alquileres, ¿no? Que la vimos antes, ¿no? La suba de precio medida en soles de una forma importante, y el alquiler medido en soles también con este año una suba, pero en general un estancamiento en los últimos 2 años. Actualmente se necesitan 22 años de alquiler para repagar la inversión. Esto implica 8% más de lo que era un año antes. Si ven esa curva hacia la cantidad de años para repagar la inversión, viene creciendo desde mediados del 2020. La rentabilidad tiene ciertos espacios disímiles dentro de la ciudad. El promedio es 4.4, como dijimos antes, pero tenemos algunos distritos del norte de la ciudad, particularmente Cercado de Lima, Lince, San Miguel y Magdalena del Mar, con rentabilidades por encima del 4.8%. Serían las zonas más interesantes para ir a buscar en cuanto a un inversor que busca renta. Y tenemos a San Borja y Santiago de Surco con rentabilidades de 3.8%, que serían los distritos menos apetitosos para ir a buscar, para ir a invertir y buscar renta. En el desglose a nivel subdistrito, vemos a Lima Oeste, Chorrillos Este y Lince Comercial como aquellos que ofrecen mejor renta al inversor que justamente está buscando renta.
Y en la zona central, bueno, una rentabilidad más acotada. Surco, Chacachá y la Molina de Rinconada son las zonas que presentan menor rentabilidad, o la que ofrecen menor rentabilidad anual. Entonces, un poco por este pasaje que hicimos en cuanto a los precios de la ciudad de Lima, vamos a poner algunas conclusiones para llevarse en limpio. Cuando analizamos la dinámica en soles de los precios de las propiedades en venta en la ciudad, vemos que de 2017 a 2019, precios promedios suben, en total un 5.2%, hay un ritmo de suba acotado, pero suba al fin. Luego del inicio de la pandemia, tenemos 2-3 meses de caída, mesetamiento inicial, y después sí, todos los segmentos aceleran su incremento de precio en soles. Particularmente el índice metro cuadrado acumula 13.4% de diciembre de 2019, y el precio medio de la ciudad se ubica actualmente en 6.055 soles por metro cuadrado. Todos los distritos registran incremento de precio interanual actualmente, y las mayores subas están en los distritos periféricos de la ciudad, en el norte, sur y este. Cuando hacemos el análisis de precio, teniendo en cuenta la dinámica en dólares, vemos que el precio actual es de $1.663 por metro cuadrado, el precio promedio, pero vemos que desde junio del 2020, o sea, luego luego de la pandemia y de la volatilidad inicial de la pandemia, vemos un retroceso de precio en dólares que acompaña la devaluación de la moneda. Los precios actuales, estos en todos los segmentos, y en lo que es el promedio índice metro cuadrado, acumula desde entonces a hoy una baja del 5%. En lo que es el alquiler, primera mitad del 2020, vemos un incremento significativo de precios que se neutraliza y de hecho retrocede más todavía en el segundo semestre del 2020, cuando los precios caen. Actualmente, en el 2021, tenemos precios que suben 3.3%, por encima de la inflación, lo que sería un incremento real del precio del alquiler y del IPC alquiler. Sin embargo, la dinámica es heterogénea. Hay algunos distritos que todavía registran baja del precio respecto al año pasado. En cuanto a rentabilidad, esta se ubica en 4.4% anual en soles, niveles mínimos respecto al inicio de la serie, o sea, desde el 2017. Esto es consecuencia de, justamente como decíamos, un precio de venta en soles que se incrementa de forma significativa respecto a 2020 y un precio de alquiler que se mantiene todavía sin encontrar un recorrido hacia arriba. Si les parece, hacemos una pequeña pausa ahora para un espacio de preguntas y luego sí pasaríamos a lo que es el análisis de la demanda de propiedades en Lima. Listo, muchas gracias, Rodrigo, por la información. Solamente tenemos algunas consultas, pero queríamos empezar aclarando, ya que como hemos estado hablando de precios de venta y precios de alquileres, por ahí se generó una pequeña confusión entre algunas de las personas que nos están viendo. Cuando estamos hablando de precio, en el tema de venta estamos hablando del precio del metro cuadrado, pero en alquileres sí estabas hablando acerca del precio por cada 100 metros cuadrados, ¿verdad? Exacto. Cuando hablamos de precio de venta, sí ponemos el eje en el precio por metro cuadrado, que es el indicador más común para utilizar. Cuando hablamos en precio de alquiler, en general es difícil para el público en general entender lo que sería un precio de alquiler por metro cuadrado por mes. Eso es un indicador difícil de interpretar, por eso vamos a una unidad tipo, o sea, el precio de alquiler de una unidad tipo de 100 metros cuadrados. Y efectivamente, hablábamos de ese precio cuando pasamos al segmento alquiler. Perfecto. Otra de las consultas que nos hicieron eran que no había la información de Surquillo, que es uno de los distritos que venía también en alza y que se veía moviendo, estaba muy dinámico. ¿Tienes alguna información acerca de ese distrito? Surquillo, déjenme mirar. Yo creo que es una metodología que implica que cuando de repente hay una cantidad de avisos que no cumplen ciertas condiciones por volatilidades o porque hay pocos avisos o porque al revés hay mucho cambio, mucha variabilidad en la cantidad de avisos, decidimos no publicar ese precio porque puede estar respondiendo no a una tendencia de precio de mercado, sino a un cambio en la composición
de la oferta en ese segmento. Para ponerlo un ejemplo, si de repente mañana se duplica la cantidad porque entran algunos emprendimientos importantes, se duplica la cantidad de oferta en un particular sector de la ciudad, ese sector de la ciudad va a tener un precio que va a estar muy correlacionado con esos proyectos y no con una tendencia de mercado, por eso decidimos no publicarlos. Vamos a revisar si les parece y en todo caso, después de la charla, en los próximos días vamos a comentar qué pasa en ese distrito en particular. ¿Te parece, Luciano? Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Le estaremos compartiendo esa información también a los clientes. Una consulta que nos hicieron inicialmente y por ahí de repente se le escapó, fue que todos los precios que estás comentando, que estamos exponiendo el día de hoy, todos son en base a julio 2021, ¿verdad? Hasta julio 2021. Efectivamente, son precios. El último dato que tenemos remite al precio de julio 2021. Esto es porque todavía agosto no terminó y nosotros realizamos el análisis. Tenemos que ver el mes finalizado, con lo cual efectivamente el último es una actualización a julio, o sea, con precios de julio, que está totalmente vigente porque todavía no ha cerrado agosto, ¿no? Perfecto. Ahora justo nos hicieron dos consultas, tanto Melissa Villarán como Antonio César, que nos preguntan muy específicamente por un informe de Casa de Playa y por tema de provincias, que lo vamos a estar compartiendo muy pronto. Va a ser un análisis adicional que hacemos normalmente nosotros dentro de Urbania y que se lo vamos a estar también compartiendo en breve. Esa información actualmente no era parte de nuestra presentación, pero le estamos justamente preparando para poder compartiendo. Creo que esas son todas las consultas que tenemos en este primer bloque. Recuerden que la participación en este webinar para las preguntas son a través del cuadro de chat. Lamentablemente no podemos dejar activar los micrófonos porque se puede ser un poco complicado. Por eso pedimos que si tienen consultas nos las sigan dejando a través del cuadro de chat. Y Rodrigo, dices cuando estés listos con la siguiente presentación para poder presentarla y seguir con la segunda parte de nuestro webinar. Perfecto. Estamos buscando la presentación correcta. Mientras tanto, le vamos recordando a todos los amigos que están conectados y gracias por haberse conectado a este Morning Talks by Urbania, by Navent, dueño aquí en Perú de los dos portales inmobiliarios más importantes del país, Urbania y A Dónde Vivir. Y como le dije, estamos preparando diversos informes, el cual Rodrigo, al ser el líder de nuestro equipo de investigación dentro del portal de Urbania para Latinoamérica, nos va a poder presentar y nos va a ayudar con toda esta data adicional para todos ustedes. Creo que estamos listos. Perfecto. Entonces, pasamos ahora a lo que es el análisis de la demanda de propiedades en venta en Lima. Cuando decimos la demanda, lo que vamos a estar, vamos, el concepto que hay detrás básicamente es todos los contactos que se generen en Urbania y A Dónde Vivir, es decir, alguno de los avisos de venta. O sea que todos los contactos que se generan por cualquiera de los medios, plataforma, desktop, WhatsApp o demás, todo queda registrado y lo analizamos a partir en este informe, ¿no? Es la primera aproximación que hacemos al análisis de demanda en la ciudad de Lima, con lo cual probablemente los próximos envíos vamos a ir mejorándolo, profundizándolo. Así que cualquier encuentro que tengan es siempre bienvenido. Esta es la primera aproximación que hacemos a este análisis. Entonces, primero tuvimos que, digamos, para hacer un poco, sintetizar un poquito el análisis que nos va a acompañar las próximas diapositivas, tuvimos que partir la ciudad en algunas regiones. Esta clusterización que hicimos de las regiones
probablemente lo vayamos mejorando en el tiempo. Es como de vuelta a lo que les digo, es una primera aproximación, pero a los fines de poder entender un poquito qué pasaba con la demanda en las diferentes áreas, es que hicimos esta partición de la ciudad. Con nombres que efectivamente también van a ir cambiando en el tiempo. Pero vamos a ver, tenemos primero la zona central de la ciudad, lo que es Barranco, Miraflores, Urquillo, San Isidro, Lince, San Borja. Vamos a llamar, la zona con un turquesa, con un celeste bien fuerte. Concentra más o menos el 40% de los avisos de la ciudad, vamos a llamarlo zona central. Después, hacia el norte, tenemos la zona verde, llamémoslo centro histórico. Yo sé que excede lo que es el centro histórico, pero llamémoslo de esta forma. San Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Jesús María, Brela y Cercado de Lima y La Victoria. Más o menos ahí está el 20% de los avisos de la ciudad. Más hacia el norte, llamémoslo a esto, la región marrón, con mucha originalidad, la llamamos zona norte. Y ahí incluimos a Callao, La Perla, Bella Vista, San Martín de Porres y Los Olivos. Después, en la zona sur, tenemos a Chorrillos, San Juan de Miraflores y Santiago Surco, y hacia el oeste, La Molina y Ate. Con esta clusterización, con estas regiones, es que vamos a hacer un bien análisis de la demanda en diferentes zonas geográficas. De vuelta, vamos a ir mejorando con el tiempo. Acompáñenme por ahora con esta clusterización. Entonces, ahora sí nos metemos en lo que es la demanda o cantidad de contactos. La demanda para compra de propiedades representa actualmente el 45% de las búsquedas en los portales del Grupo Naven, Urbania y a dónde vivir. El 54% de las búsquedas son para el segmento alquiler, 1% para alquiler temporal. Típicamente, esto lo vemos en toda Latinoamérica, hay estacionalidad en lo que respecta a las búsquedas. Lo que es las búsquedas de venta suele bajar durante diciembre y enero, y como su correlato es, las búsquedas de alquiler suben en ese momento. O sea, estacionalidad típica que vemos en toda la región. Ahora, cuando vamos a ver, dijimos que hay un 45% de la demanda que buscan comprar y 54% de alquilar. Cuando desagregamos por estas regiones, vemos cierta heterogeneidad. Y ahí vemos que en la zona central, es decir, Barranco, Miraflores, Urquillo, San Isidro y demás, vemos que ahí hay más intención de búsqueda para alquilar que para venta. O sea, ahí respecto al promedio, solamente 40% busca comprar, 40% busca alquilar. Esto es respecto a la media, es un comportamiento algo disímil. Otra disimilitud, otra heterogeneidad, la vemos en la zona norte. En la norte estoy refiriendo a Callao, La Perla, San Martín de Porres, Bella Vista y Los Olivos. Y ahí vemos que el 62% de las búsquedas, o de los contactos que se generan en los portales, tienen intención de compra, mientras que solo el 38% busca alquiler. Vemos que la zona norte es aquella que está teniendo la mayor comportamiento disímil respecto al promedio. La evolución de la demanda según zona. Y acá vemos que actualmente, teniendo en cuenta el caudal de contactos que se generan, el 37% de las búsquedas de compra se dirigen a la zona central, el 28% al centro histórico, el 8% a la zona norte, 19% a la zona sur y el oeste 8%. Para cómo se relaciona este caudal de demanda o de contactos con la oferta, o sea, con los avisos que hay. Entonces, ponemos un índice, o sea, un indicador base para el promedio de Lima es 100, y cómo se comportan las diferentes regiones. Y lo que vemos es que la zona norte, el centro histórico y el oeste tienen mayor presión de demanda que el promedio de la ciudad. En zona norte, la presión de demanda por aviso, o sea, la cantidad de contactos por aviso, es un 23% mayor al promedio de la ciudad. En el centro histórico es un 42% mayor a la zona de la ciudad, al resto en promedio de la ciudad, y en el oeste es un 15% mayor. O sea, son 3 zonas que están teniendo una presión de demanda por encima del promedio. Esto no habla nada más, esto no está diciendo que hay mucha demanda ahí, sino que la demanda en relación a la oferta es mayor que en otras zonas. O sea, la presión de demanda está por encima de otras zonas. Cuando vemos la demanda, es el tipo de propiedad. Y ahí lo
que vemos que actualmente el 63% de los contactos que se generan buscan apartamentos, el 19% casas y el 17% busca habitación. Esto presenta cierta heterogeneidad respecto de las zonas, cuando hacemos una apertura por regiones. En la zona central, hablando de Miraflores, San Isidro y demás, no es el 63%, sino que el 79% de las búsquedas buscan apartamentos. O sea, zona central es una zona donde se buscan más apartamentos. Esto es típico de zonas densamente pobladas. Como contrapartida, en el oeste se busca poco departamento, solamente el 48% de las búsquedas son de departamento. Lo que más se busca en el oeste, cuando digo oeste, estoy hablando de La Molina y Ate. Allí las búsquedas refieren más a casas y terrenos. Cuando hacemos este análisis en cuanto a demanda ajustada por la oferta, o sea, presión-demanda, de contactos generados por cantidad de avisos, vemos que la zona central es la que, o sea, los terrenos en la zona central es el bien más escaso en relación a su demanda. Allí solamente, así, los terrenos en la zona central, los terrenos y las casas en general en la zona central reciben una gran intensidad de demanda, tanto en centro histórico, o sea, en zona central y centro histórico se comportan parecido, escasez de oferta respecto a la demanda en lo que es terrenos y casas. En el resto, norte, sur y oeste, la cosa está más equiparada, se busca un poquito de todo. O sea, la presión de demanda sobre todos los activos es similar. ¿Qué busca la demanda en términos de antigüedad? Bueno, actualmente el 5% de las búsquedas remiten o se canalizan a activos en construcción, o sea, a unidades en construcción, 18% a unidades en estreno, y el 77%, o sea, la gran masa de contactos, se direcciona a avisos de propiedades de segundo uso. Interesante para destacar cómo, si ven la participación de la búsqueda, la demanda del público por parte de unidades de segundo uso se está expandiendo. Estaba en 53%, cerca del 55%, y hoy es el 77%. Esta expansión es a costa de las unidades a estrenar y en construcción, que disminuye su participación respecto a lo que veíamos en 2020. Cuando hacemos la apertura por región, es un comportamiento generalmente similar, excepto en lo que es la zona norte nuevamente, donde se buscan más unidades a estar, por sobre y con un detrimento de lo que es segundo uso, o sea, baja el interés, en la zona norte sube el interés por las unidades de estrenar y baja el interés por las unidades de segundo uso. Cuando analizamos teniendo en cuenta la cantidad de ofertas, cuando vemos la relación entre demanda y oferta, según la antigüedad, vemos que en la zona central, el centro histórico de zona sur, las unidades de segundo uso son las que reciben mayor presión de demanda, mientras que en la zona norte, las unidades en construcción, como las unidades a estrenar, son las que reciben más contactos por aviso que el segundo uso. Hay una presión fuerte de demanda en zona central, sur y centro histórico. El segundo uso es lo que más se está buscando, lo que más tiene presión de demanda. Nuevamente, la diferencia la marca la zona norte, donde los activos, o sea, las unidades en construcción tienen una fuerte presión de demanda. O sea, la demanda que vimos fuerte en cuanto a estrenar, vamos a la slide anterior, este pico de demanda en la zona norte en cuanto a unidades a estrenar, es lo que está generando una presión fuerte de demanda sobre una cantidad de avisos que evidentemente no es suficiente como para contrarrestar el incremento de la demanda de ese nicho en ese distrito. Cuando vamos a las habitaciones, a la demanda según la cantidad de ambientes o habitaciones, vemos que el 11% de las búsquedas se canalizan a unidades de 1 o 2 ambientes, el 22% a unidades de 3 ambientes, o sea, 2 habitaciones, el 49% a unidades de 4 ambientes, 3 habitaciones, y el 18% a unidades de 5 ambientes o 4 habitaciones. O sea que la gran mayoría de las unidades, la gran mayoría de las búsquedas o intención de búsqueda de compra se concentra en unidades grandes. Fíjense que
4 ambientes y 5 ambientes, es decir, 3 habitaciones y 4 habitaciones, tienen casi el 60% del mercado en cuanto a búsquedas. Para destacar, las unidades chicas vienen ganando cierto terreno en cuanto a las búsquedas. Fíjense que pasamos de un 7% de caudal de búsqueda de 1 o 2 ambientes al 11% actual y del 19% que había hace el 2020 en cuanto a búsquedas de ambientes, hoy 22%. Para destacar alguna diferencia en cuanto a regiones, en el oeste y en el norte, en zonas periféricas, no, oeste y norte, es donde la intención de búsqueda se incrementa en cuanto a unidades grandes. Si nos concentramos en 5 ambientes, o sea, 4 habitaciones, en la zona norte el 30% está buscando esa tipología y el 28% del oeste, ¿no? Cuando miramos la relación de demanda y oferta según habitaciones, vemos que las unidades grandes en la zona norte y en el centro histórico, o sea, las barritas verdes en zona norte y en el centro histórico son las que reciben mayor presión de demanda en relación a su oferta. En la zona sur, las unidades chicas son las que reciben mayor caudal de presión de demanda. ¿Qué está buscando la demanda en cuanto al monto, ¿no? Lo que llamamos ticket o monto de la operación, ¿no? Vemos que actualmente el 25% de la demanda hace clic o genera un contacto sobre unidades de menos de 350.000 soles. El 24% de los contactos se dirigen a unidades o avisos que tienen unidades de entre 350 y 550.000 soles. El 23% va al rango el 23% de los contactos va al rango entre 550 y 850.000 soles. El 10% de los contactos va hacia unidades de entre 850.000 y 1.1 millón de soles. Y el 18% busca unidades de más de 1.100.000 soles. Las unidades económicas ganaron espacio a inicios del 2020. Fíjense cómo las de menos de 350.000 soles pasaron del 33% al 39% en el mes previo a la pandemia, para luego caer su participación y hoy están en el 25%. En la zona, si vemos a nivel rango, se destaca que en la zona sur las unidades chicas tienen más protagonismo, perdón, las unidades económicas. Las unidades de menor monto tienen más protagonismo. El 43%, o sea, promedio general, el 25% de las unidades menos de 350.000 soles, en el promedio general, el 25% de los contactos van a unidades de menos de 350.000 soles, pero en la zona sur, ese rango atrae el 43% de los contactos. Un poco lo que vemos es que en la zona sur hay más interés por unidades económicas. Analizando la relación entre demanda y oferta según monto, lo que vemos es que en todos los sectores, en todas las regiones, excepto en el oeste, la demanda presiona más sobre los activos más económicos, de menos de 350.000 soles. Y si se quieren, ahí hay un pequeño cuadrito que expone el porqué. Las unidades de menos de 350.000 soles representan el 16% de los avisos, pero capturan el 27% de la demanda. Esta disparidad entre avisos y demanda es la máxima entre todos los segmentos. Ningún otro segmento presenta este nivel de disparidad. Fíjense que en el costado opuesto, las unidades de más de 1.1 millón de soles representan el 29% de los avisos y solo tractan el 19% de la demanda. Ahora, ¿cómo se distribuye esta demanda según geográficamente? Y ahí, si agarramos la demanda y la miramos respecto a los distritos, vemos que Santiago de Surco captura el 15% de los contactos, el 15% de los contactos que se generan se canalizan, se direccionan a unidades o activos que están en Santiago de Surco, el 12% a Miraflores, San Borja 8%, San Miguel 7%. Este análisis, si bien no es incorrecto, tiene el problema de que la cantidad o el volumen total de contactos se correlaciona mucho con la superficie y la cantidad de avisos que hay en ese distrito. Con lo cual, si bien nos dice algo sobre a dónde va la demanda, no es un indicador que nos permita
sacar análisis finos o análisis en cuanto a dónde está mirando con mayor atención la demanda y dónde hay un desfasaje con respecto a la oferta. Entonces, para eso desarrollamos un indicador, que es el indicador que hablábamos antes, que es cantidad de contactos por aviso en términos de presión de demanda. Teniendo en cuenta que Lima, el promedio de Lima, recibiría un índice de 100, mayor índice, o sea, Breña Norte, que recibe 260, que tiene un índice de 266, está recibiendo 2.6 veces más contactos por aviso que la media de Lima. O sea, Breña Norte es una zona donde la demanda está, digamos, para llamarlo de una forma, caliente, o sea, o hay mucha demanda respecto a la oferta de la zona. El índice comercial también, 2.2 veces la cantidad de la presión de contactos por aviso que recibe el promedio de la ciudad. Jesús María Centro completa el tipo de zonas con mayor demanda, con una duplicación respecto a la media. En el costado opuesto, Barranco Cultural, San Isidro Sur y San Isidro Bolívar, o sea, la zona central, recibe un muy fuerte caudal de demanda, pero al tener una oferta importante, la presión de demanda por aviso disminuye y en promedio registra una presión de demanda que está entre 60 y 65% por debajo de la media de Lima. Acá vemos todos los distritos, perdón, los subdistritos ordenados por orden descendente respecto a la presión de demanda. Lo que está arriba de 100 son zonas que presentan una demanda una presión de demanda por encima de la media. Lo que está por debajo de 100 presenta una demanda por debajo de la media. Y si vemos el mapa tiene un mapa de color respecto a estas características. Vemos que la zona del lo que llamamos centro histórico, pero básicamente estamos hablando de Jesús María, cercado de Lima, incluso Magdalena del Mar. Todas estas zonas tienen o sea, coloreadas con fuertes, son zonas donde la presión de demanda está elevada respecto a la media. Entonces, conclusiones respecto a este análisis de demanda. Las regiones norte, centro histórico y oeste, un poco lo que veíamos recién, son las que presentan mayor presión de demanda por aviso. Como contrapartida, la región, digamos, el centro de lo que llamaríamos Miraflores, Barranco, Surquillo, la zona tradicional, tiene menos presión de demanda que el promedio de la ciudad. Los terrenos y las casas son los activos con mayor presión de demanda actualmente. El 77% de la demanda se direcciona a unidades de segundo uso. Esta tendencia crece desde 2020. La demanda de unidades chicas viene ganando terreno desde 2020, aunque vale decir que la demanda de unidades grandes sigue representando el mayor caudal de demanda, y en algunas zonas en particular hay una fuerte presión de demanda de unidades grandes, particularmente en el oeste, vemos una fuerte presión de demanda de este tipo de unidades. Las unidades de menos de 350.000 soles son las que registran mayor presión de demanda en todas las zonas. Breña Norte y Lince Comercial son las zonas con mayor caudal de demanda por aviso. Entonces, estas serían un poco las conclusiones más importantes de nuestro análisis de demanda. Vale recordar de vuelta, demanda implica contactos que se generan en todos los avisos. Y bueno, esperemos que estos insights, estas conclusiones les haya servido y les aporte valor a la toma de decisiones que están haciendo ustedes en el día a día. Listo, muchas gracias, Rodrigo, por la información sobre toda esta parte de la demanda. Creo que es muy valiosa y queda más claro para todos nosotros cómo se viene comportando el mercado actualmente. Vamos a leer algunas consultas que nos han ido dejando. Carla Toledo nos decía, sería bueno, se agradece la información, sería bueno tener la posibilidad de compartir esta data de manera frecuente. Le comentamos que a todos los clientes, desde el año pasado, que tenemos nosotros el index con nosotros dentro de Navent, todos los meses les vamos enviando la comunicación porque vamos colgando el reporte de índice metro cuadrado en una landing especial que tenemos. Si es que no les está llegando, pues se pueden comunicar con su ejecutivo directamente, y si no, ahora vamos a colocar en el chat, vamos a colocar cómo dirigirse hacia esa landing. Luego tenemos a Juan Ríos, que nos preguntó, Lima es una de las ciudades latinoamericanas más caras. Sin embargo, no es una de las más hermosas.
¿Puede haber una sobrevaluación del precio metro cuadrado? De ser así, y si sumamos la incertidumbre política, económica, ¿tú crees, Rodrigo, que puede haber una baja de precio en corto plazo? Mira, un primer punto es, nosotros miramos, como repito, miramos mes a mes eh, listado de avisos que supera los 3 millones de avisos en la región, incluido como con mucha precisión en Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Río de Janeiro, Curitiba, Ciudad de México y demás. Yo no me atrevería a decir que Lima es una de las ciudades más caras. De hecho, cuando la medimos en dólares, que digamos es la homogeneidad para poder compararlas, Lima no está dentro de las más caras. Sí tiene zonas caras, efectivamente, particularmente lo que es la zona tradicional, pero en términos del precio no es lo más caro. Y yo un poco lo que veo es que ahora es difícil predecir el futuro respecto a precios, más en un contexto de tanta incertidumbre que tiene que ver con la pandemia. Todavía no hemos terminado la pandemia, no sabemos cuánto más se puede dilatar, siempre puede venir una nueva delta o otro tipo de novedad que pueda extender esto. Esperemos que no suceda. Y después está algo endógeno de Perú que tiene que ver con la volatilidad respecto a, más que volatilidad, es la incertidumbre respecto a no saber del todo bien, no tener del todo bien el camino que va a seguir la política económica en los próximos tiempos. Entonces, con esos focos de incertidumbre en mente, yo lo que diría es que un elemento central para que los precios se mantengan o no. A ver, solamente veo una razón por la cual los precios podrían desmoronarse, que tiene que ver con una desaparición completa una baja muy fuerte de la posibilidad del crédito hipotecario. Digo esto porque hay otras ciudades de Latinoamérica que cuando de repente el crédito hipotecario desaparece o se contrae mucho, ahí sí viene una reacción muy fuerte en cuanto al precio. En principio, hasta donde yo entiendo, no hay una retracción fuerte del crédito hipotecario en Perú. De hecho, hay algunas líneas con un crédito, con unas tasas muy interesantes. Entonces, teniendo ese elemento en mente, no veo una razón para que los precios se desmoronen. Cuando los miro en dólares, son precios que no los veo caros respecto a otras ciudades, con lo cual esa es un poco la mirada. No veo un elemento fuerte, más teniendo en cuenta que el crédito hipotecario se mantiene, para pensar que los precios vayan a ver significativamente. Exactamente, para complementar un poco la respuesta, en nuestro último estudio que hicimos a nivel regional, justamente sobre el precio de metro cuadrados a nivel región, salía que Lima era la 6ª ciudad a nivel región con el precio de metro cuadrado más caro. Entonces, complemento un poco lo que Rodrigo nos comenta, que no es Lima, no es la ciudad más cara dentro de la región. Tenemos otra consulta de Carla Toledo Lafosse, nos dice que es importante, en base al análisis de julio de 2021, presentado, si podrías precisar, Rodrigo, que creo que va muy amarrado a la pregunta anterior, si la tendencia va más a la alza o a la baja en el alquiler y en la venta para lo que quede el 2021. Mira, mi impresión un poco es viendo cómo viene la tendencia, no veo, o sea, y un poco ahora, lo que decíamos hasta en la presentación en cuanto a precios y punto de inflexión, hay una aceleración de precios en soles, no veo que eso vaya a cambiar en el corto plazo. O sea, medido en soles, me parece que no hay elementos para pensar que vaya a cambiar la tendencia de incremento de precio, me refiero al segmento venta. Cuando uno lo mira en dólares, la cosa cambia, estamos viendo una baja de precio en dólares, y eso va a depender un poco del tipo de cambio, que ya requiere una mirada macroeconómica y particularmente respecto a la política económica, que todavía no tenemos claro, creo que, y particularmente yo no lo tengo claro, pero creo que nadie, ¿no? Tiene que ver con la incertidumbre propia de este momento político. Y en lo que respecta al segmento alquiler, da la sensación de que después de una baja que vimos en el segundo semestre de 2020, los precios se están acomodando, y este acomodamiento puede generar una tendencia de incremento a nivel general. El alquiler típicamente está correlacionado con los salarios, o sea, el alquiler no puede subir mucho más allá de lo que sube el salario, porque ese salario le pone un tope al incremento del precio del alquiler.
por la capacidad de pago que tiene. Entonces ahí va a estar un poco la pista a seguir hacia dónde va el alquiler, ¿no? Va a tener que ver un poco hacia dónde va también el nivel salarial. Exactamente. Tenemos otra consulta que nos dicen, en las conclusiones que se ve en la diapositiva, se lee que terrenos y casas tienen más presión de demanda. ¿No vendrían a ser departamentos? Y quieren que puedas explicar un poquito más esa conclusión. Me parece que lo que apunta la pregunta es, aprovecho para hacer esta distinción, o sea, el mayor caudal de contactos efectivamente va hacia los apartamentos, ¿no? O sea, el 60% de los contactos de las búsquedas se canalizan a avisos de departamentos. Pero teniendo en cuenta la cantidad de departamentos que hay en oferta, la relación entre los contactos que se generan y la oferta, hace que la presión de demanda sea menor que en el caso de los terrenos y casas, donde si bien tienen menos caudal o volumen de contactos, esos volúmenes de contactos se encuentran con un volumen de oferta más acotado. Y en esa relación generan una mayor presión de demanda. Esa es un poco la explicación. Hoy la presión de demanda en terrenos y casas es mayor que la que vemos en apartamentos. Perfecto. Esto es un poco alineado con un poco lo que dijimos hace un rato, que tiene que ver con, que lo vemos en toda Latinoamérica, la pandemia generó cambios en lo que es las preferencias del consumidor, que ya empieza a mirar más zonas periféricas, donde pueden con más espacio y espacio verde, ¿no? Espacio propio y espacio verde. Típicamente la tipología asociada con más espacio son las casas, y a veces cuando la casa, por el volumen que implica en cuanto a desembolso, es muy elevado, una forma también de llegar a la casa es mirando primero un terreno y una construcción. Entonces, ahí está un poco la explicación, más en el tema casas, ¿no? La gente está mirando casas como un activo interesante para esta pospandemia. Perfecto. Una pregunta que se hizo casi al finalizar la primera parte y retrocedemos un poquito, era todos los precios que estábamos hablando inicialmente eran precios promedios, ¿verdad? No estábamos hablando ni de precios máximos ni de precios mínimos, sino siempre toda la info ha sido a base de precio promedio. Creo que ahí hemos perdido la conexión con Rodrigo. Ahí está, nuevamente estamos con Rodrigo. Rodrigo, ¿puedes escuchar la pregunta? No, ¿me la puedes repetir, por favor? Discúlpeme. Sí, que en la parte inicial se quedó una pregunta que no la pudimos hacer, que fue si los precios que estabas dando en esta información eran precios promedios o eran precios máximos o precios mínimos. No, en general nosotros estamos hablando de precios promedio de las diferentes zonas, o sea de distrito o sea del subdistrito. Dentro del distrito hay rangos de precios que tienen que ver, que nosotros presentamos, que tienen que ver con aquellos subdistritos más económicos y subdistritos más caros. Pero siempre hablamos de promedio en una zona geográfica determinada, nunca de precios mínimos. Perfecto. Otra de las consultas que nos hicieron, si podías precisar con un poco más de detalle a qué se refería exactamente con la rentabilidad que se mostraba en las diapositivas. Rodrigo, tu audio creo que está en mute, no te estamos escuchando. ¿Aló? No, creo que no te estamos escuchando, Rodrigo, el audio. Ahí vamos a ver si podemos verlo con los chicos de producción por la parte externa. Ahí vamos a solucionar ahorita el tema del audio para poder responder las últimas consultas que tenemos a todas las personas que nos están consultando, sobre todo por información de provincia. Vamos a estar haciendo muy pronto un nuevo estudio en el cual vamos a presentar información de provincia para que todos ustedes lo puedan tener, sobre todo porque hay muchas preguntas de Cusco, de Arequipa,
a todas las personas que se han conectado y que se han registrado el día de hoy para nuestro Morning Talks by Navent, le vamos a estar enviando a través del correo electrónico con el cual se registraron el link para que puedan acceder a la landing donde pueden encontrar todos los informes metro, el reporte de índice en metros cuadrados que tenemos del año pasado colgados, que como les digo, todos los meses, a mitad de cada mes, les llega siempre la actualización del mes pasado. Les pedimos siempre que estén atentos a sus correos, porque esta información se manda todos los meses. Pero vamos nuevamente a estar compartiéndoselo a ustedes a través de un mail. El día de hoy vamos a estar enviándoselos el enlace para que ustedes puedan acceder sin problema. Lamentablemente hemos tenido un problema de conexión. Rodrigo se encuentra en Argentina y justamente nos comentaba que el día de hoy amaneció con una lluvia muy fuerte, así que está teniendo problemas con la conexión. Como le dije, vamos a estar enviándole en los próximos 30 minutos a todos los registrados, les vamos a enviar el enlace para que puedan revisar el informe y estén atentos porque muy pronto vamos a tener otro webinar en el cual vamos a estar brindándoles mayor información acerca de cómo se está comportando el mercado inmobiliario actualmente. Vamos, creo que ya retomamos con Rodrigo antes de acabar para poder responder las últimas consultas. Ahí lo tenemos a Rodrigo y se solucionó el tema del audio para poder responder justo la pregunta que quedó. Sí, Rodrigo, te escuchamos. Ahorita te vamos a jalar a la sala para que puedas responder la última consulta acerca de la rentabilidad. Te pedimos unos minutos. Y este informe que Rodrigo ha dado el día de hoy también lo vamos a colgar en esta landing que tenemos como una edición especial. Vamos a subirlo como una edición especial de Morning Talks para que puedan revisar esta data en particular. Y si ustedes tienen alguna duda o consulta adicional, les pedimos también que a través de sus ejecutivos o si no a través del mail que tenemos en Urbania para poder atender a todos nuestros clientes, nos puedan escribir en qué zonas de repente están interesados o nosotros vamos a estar mandando una encuesta para que ustedes también puedan respondernos a través de ella en qué zonas estarían interesados que se pueda abordar un poco más. Como ya nos estamos acercando un poco a la temporada de playas, vamos a revisar si es que podemos hacer un reporte acerca de la demanda, la oferta y la demanda en las playas cerca a, bueno, acá dentro de nuestro país. Vamos a revisar, lamentablemente no podemos conectarnos con Rodrigo, el tema del clima en Argentina, como le digo, la lluvia nos está jugando una mala pasada, lamentablemente, que escapa un poco de lo que podemos hacer internamente. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy en el Morning Talk by Navent, dueño de nuestros dos portales inmobiliarios líder aquí en el Perú, Adonde Vivir y Urbania. Deseamos un muy buen fin de semana, sigan cuidándose y recuerden estar atentos a sus correos para que le llegue la información de estos reportes, así como la información adicional. Muchas gracias por haberse conectado, le damos un fuerte saludo y será hasta otra oportunidad. Gracias, chao, chao.